Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, el grupo número 1 hablaremos sobre el tema de sucesión intestada en vía notarial y judicial. El grupo se encuentra conformado por Beatriz Reina de la Paz Pérez Gonzalo, Milagros Daniela Oseca Melchor, Natalia Aide Mirta Vilcachiri y Cristian Torres Monasterio. Ahora hablaremos de la sucesión intestada en vía judicial a través del proceso no contencioso. De acuerdo al artículo 749, inciso 10, la sucesión intestada se tramita como un proceso no contencioso y el resto de disposiciones relativas a la sucesión intestada se encuentran contempladas desde el artículo 830 al 836. Debemos tener en cuenta, además, qué documentos deben ser presentados para ser declarados herederos. Primero tenemos la solicitud de sucesión intestada, la que debe estar firmada por el heredero y autorizada por un abogado. La partida de defunción, la partida de matrimonio, las partidas de nacimiento y el certificado negativo de sucesión intestada expedida por la SUNAR, con el cual acreditamos que no hay inscripción o trámite en curso sobre una sucesión. El certificado negativo de testamento, igualmente expedida por la SUNAR, con el cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso de un testamento. Ahora veremos cuáles son los requisitos de la sucesión intestada y el trámite, de este. Tenemos 10 requisitos que nos brinda el Poder Judicial, que son, primero, la demanda firmada por el solicitante y abogado, la copia simple del DNI del solicitante, la partida de defunción o copia certificada de la declaración judicial de muerte presunta, si fuera el caso, la partida de nacimiento o documento público que contenga el reconocimiento de los presuntos herederos o la declaración judicial si se trata de un hijo extramatrimonial o adoptivo, la partida de matrimonio, si fuera el caso, la relación de bienes conocidos, si los tuviere, el certificado registral negativo de testamento, el certificado registral negativo de sucesión intestada. Además, la tasa judicial por ofrecimiento de pruebas. Esta deberá ser abonada en el Banco de la Nación. Y finalmente, las cédulas de notificación, las cuales también deberán ser abonadas en el Banco de la Nación. Como consiguiente, tenemos el procedimiento. Primero tenemos la presentación de la demanda, la contradicción, las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano o el de avisos judiciales del distrito judicial donde se esté tramitando el proceso, la audiencia de actuación y declaración judicial y finalmente el oficio remitiendo partes judiciales a SUNAR. En cuanto al trámite de sucesión intestada por vía judicial, debemos tener en cuenta que antes de la sucesión de la decisión definitiva que tome el juez sobre nuestra condición de heredero, estos últimos mandan a publicar el trámite de la sucesión intestada, como bien se mencionó, al Diario Oficial del Peruano, y en otro de mayor circulación, con el propósito de que las personas que también se consideren con derecho a heredar, estas soliciten que sean incluidas en la sucesión. Al obtener y recibir la sentencia judicial consentida, en virtud del cual se nos declara herederos, debemos inscribir la sucesión intestada en la SUNAT. Para ello, debemos presentar 2 documentos que son el formato de solicitud de inscripción, el acta notarial o sentencia judicial consentida de sucesión intestada. Presentando una vez estos documentos, estos serán remitidos al registrador público para su evaluación y de cumplirse con los requisitos legales correspondientes, se procederá con la inscripción del mismo. La calificación de inscripción de una sucesión intestada en los registros públicos tiene un costo de 20 soles y se efectúa en un plazo de 48 horas. Eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente. A continuación voy a desarrollar la sucesión intestada vía notarial. Bien, de acuerdo a la Ley 2666-2, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, refiere en su artículo 1, inciso 6, que se tramitará notarialmente también la sucesión intestada. Es decir, aquí no hay litis y pues esta sucesión intestada procede cuando una persona no ha dejado un testamento
y los herederos se apersonan ante el notario requiriendo pues que los declare como herederos, quienes pues poseen la calidad de herederos forzosos y acreditan el derecho. De acuerdo a Carlos Becerra Palomino, menciona que los ciudadanos en su gran mayoría optan por tramitar asuntos no contenciosos en sede notarial, a pesar incluso de su aparente mayor costo, contribuyendo a la descongestión de la carga procesal en los juzgados. Bajo lo mencionado por el doctor, en sí, en la vía notarial el trámite es más célere y pues también se contribuye a no aumentar esa carga procesal que ya tiene el Poder Judicial. Pero hay un factor determinante que es el costo, como menciona el doctor, pues el costo en una notaría suele variar de acuerdo a los herederos que haya y también a los bienes. Bien, eh, ahora, los requisitos en el caso para una sucesión intestada vía notarial es el acta de defunción original. El precio de esta acta de defunción es de 12 soles. Y también el otro requisito es en caso el causante haya fallecido, siendo de estado civil casado, deberá presentar el acta de matrimonio original. En caso de un conviviente, deberá presentar la constancia de inscripción de unión de hecho expedido por SUNAT. Como cuarto requisito es que en caso el causante haya fallecido dejando hijos, pues deberán presentar las actas de nacimiento. Pues una acta puede ser expedida por RENIEC o en este caso también la municipalidad. Y el costo de un acta de nacimiento es de 10 soles. La certificación también de registros públicos que a la fecha no existe una sucesión intestada ni tampoco existe un testamento. La copia de DNI de los herederos, el certificado de inscripción del causante y por último la relación de los bienes. En este caso los bienes inmuebles. En el caso de los bienes inmuebles, por ejemplo, un predio, se debe presentar la partida registral y en el caso de un bien mueble, un vehículo, por ejemplo, se tiene que presentar la boleta informativa. Ahora, respecto a lo mencionado como primer punto en el requisito, el acta de defunción necesariamente tiene que estar. No es lo mismo el certificado de defunción, pues este certificado es emitido por un profesional de la salud en el cual registra las causas y los datos del fallecido. Y en cambio, el acta de defunción es emitido por RENIEC y aquí se deja constancia de que pues la inscripción del fallecimiento de la persona, además también se anula ya el DNI y se incluye como la condición de persona fallecida en el registro único de identificación de personas naturales. Ahora, en lo concerniente al certificado negativo de testamento, pues este es necesario, pues suele existir que en registros públicos salga que ya existe un testamento, entonces en base a ello se tendrá que recurrir a la notaría donde se hizo el testamento. Ahora, en el caso de un certificado negativo de sucesión intestada, este también es requisito, puesto que puede también existir que ya un heredero ya haya iniciado una sucesión intestada. Esto generalmente suele suceder cuando hay hijos extramatrimoniales de por medio.
Bueno, por otro lado, si en caso existiera una certificación positiva de sucesión intestada, aquí ya se tendrá que recurrir a una vía judicial, puesto que no se pueden inscribir dos sucesiones intestadas en los registros. Ahora, también si el cónyuge tenía herederos, pues estos herederos pueden formar su representación de este cónyuge. Ahora, como siguiente punto, el trámite. Bueno, el trámite, primero se presenta una solicitud. Esta se dirige ante un notario del último domicilio del causante. Por ejemplo, esto se comprueba con el DNI del causante. Si en caso tuviera bienes en otra parte, el notario va a correr traslado las partes correspondientes para que también se inscriban en los registros correspondientes de ese lugar. Ahora, el notario, al recibir la solicitud, el primer paso que realizará es la anotación preventiva en registros públicos. Segundo, se solicita, tercero, se solicita que esta sucesión intestada pues sea publicada en un diario de mayor circulación y en el diario oficial en un plazo de 15 días hábiles. Aquí el notario mandará a publicar el aviso de un extracto de la solicitud en razón de un llamamiento de vocación sucesoria en el cual pues se trata de que los herederos no incluidos puedan apersonarse y acercarse y ser partícipe de esta sucesión intestada. Si en caso el interesado no reconoce a este heredero que se ha personado, este procedimiento ya culminaría en vía notarial y pasaría ya a una vía judicial. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que ya se haya transcurrido, como siguiente punto, de que se haya transcurrido ya los 15 días hábiles, el notario va a extender el acta notarial declarando como herederos a los causantes a los cuales han acreditado el derecho. Por ejemplo, si en el caso fueran la esposa y los hijos, ellos al tener esta acta ya podrían disponer de manera libre y limitada pues de los bienes. Bien, finalmente se procede con la inscripción de esta sucesión intestada remitiendo las partes a registros públicos. Bien, según la doctora Butrón Ra nos dice que el plazo máximo en vía notarial es de un mes en razón de los plazos de publicación del edicto. No, es que lo generalmente que suele suceder es que en esta tramitación el plazo que más suele durar es la publicación en los diarios de este extracto de la solicitud. Otro punto a destacar es que también suele suceder que a veces en las partidas de nacimiento de un heredero puede variar el cambio del apellido. Por ejemplo, el papá puede tener el apellido González, pero que termina en S, y el heredero, en este caso su hijo, puede tener González, en su partida figura González, pero con Z. Entonces, en este caso se tendrá que hacer una rectificación para que se pueda dar paso al trámite de la sucesión intestada. Aquí vemos en la filmina un modelo de solicitud de sucesión intestada en donde se consigna la sumilla, también que va dirigido al notario, el petitorio. También podemos observar en la siguiente filmina los fundamentos de hecho, la fundamentación jurídica,
los anexos y lo que también la firma del interesado y también su nombre. Sigue después la sucesión intestada. Obtener la declaratoria de herederos, condición de herederos de cada persona. Esto, bueno, es más que todo que después de que se ha determinado quiénes son los herederos legales, es recomendable obtener la declaratoria de herederos, que es un documento legal que certifica la condición de heredero de cada persona. Esto puede ser útil para futuras transacciones y trámites relacionados con los bienes heredados. Como siguiente es la transferencia de bienes. Una vez que se han determinado los herederos y se ha obtenido la declaratoria de herederos, es necesario proceder a la transferencia de los bienes heredados a los respectivos herederos. Esto puede implicar la transferencia de propiedades, cuentas bancarias, inversiones u otros activos heredados. Como siguiente, el pago de impuesto y actualización de documentos legales. El pago de impuestos nos dice que es importante cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes dependiendo de los bienes heredados y las leyes fiscales aplicables. Puede ser necesario pagar impuestos sobre la sucesión o sobre la transferencia de ciertos activos. Y la actualización de documentos legales nos dice que después de la sucesión intestada es recomendable revisar y actualizar los documentos legales relacionados con los bienes heredados. Esto incluye títulos de propiedad, contratos, testamentos anteriores, entre otros. También es bueno asegurarse de que los documentos reflejen adecuadamente la nueva situación de propiedad y los herederos correspondientes. Cancelación de deudas y obligaciones. Como parte del proceso de sucesión, es importante identificar y cancelar las deudas y obligaciones pendientes del fallecido. Esto puede implicar la liquidación de préstamos, pagos de facturas pendientes u otras obligaciones financieras. Registro de herederos y asesoramiento legal y notarial. En el registro de herederos, para garantizar la seguridad y legalidad de los derechos hereditarios, es recomendable registrar la sucesión y la titularidad de los bienes heredados en las entidades correspondientes, como por ejemplo registrar la propiedad de un inmueble a nombre de los herederos. Y por último, el asesoramiento legal y notarial. Durante todo el proceso de sucesión intestada y posterior, es aconsejable contar con el apoyo de un abogado o notario especializado en asuntos sucesorios. Ellos podrán brindar orientación legal, asegurarse de que se cumplan todos los requisitos y asistir en la realización de los trámites necesarios. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos en el estudio jurídico Laura y Asociados. Vamos a hacerle una pequeña entrevista al doctor Eduardo Herbert Bejarano Méndez, quien nos ayudará e indicará lo que es el tema, ¿no?, la sucesión intestada. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, la primera pregunta sería, ¿qué es la sucesión intestada y cuándo ocurre? Bueno, en sí la sucesión intestada es un proceso no contencioso. Como sabrán, ya el Código Civil establece, ¿no?, diversos tipos de procesos. Este es un proceso no contencioso, básicamente no hay una litis, no hay una discusión como tal. Este proceso no contencioso básicamente busca el reconocimiento, ¿no?, de ciertos herederos respecto al causante, que en este caso es el fallecido de la persona, en todo caso la persona que ha fallecido. Ya, básicamente esto se da, como ya les hice referencia, cuando una persona fallece. Este señor es conocido como el causante, esta persona es conocida como el causante, y básicamente existen diversos tipos de herederos. En este caso existen los herederos forzosos, que serían los hijos, el cónyuge, los padres del señor. Entonces, básicamente por ese motivo se da la sucesión de herederos, más que todo de reconocer a los herederos respecto a la persona que ha fallecido, y con ello, ¿no?, tener algunos derechos respecto a propiedades, un patrimonio que haya dejado el mismo. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el proceso legal para llevar a cabo una sucesión intestada? Respecto al procedimiento de sucesión intestada, existen básicamente dos. Uno es un procedimiento judicial y un procedimiento notarial.
Obviamente en la notarial lo hacen directamente las notarías. Y en la judicial obviamente lo hace por intermedio del Poder Judicial. Los dos trámites básicamente van a ser lo mismo, más que todo solamente por ciertas causas, como se llama, se realicen en ciertos casos, pero la documentación que se presenta básicamente es la misma. Eso también está establecido tanto en el Código de Proceso Civil como en la ley notarial correspondiente. Como siguiente, ¿cuáles son los requisitos para ser considerado heredero en una sucesión intestada? Ya, como la referencia respecto a los herederos, existen herederos forzosos y el código también establece quiénes son los considerados herederos forzosos. Hay una orden de prelación como tal. Entonces, respecto a los requisitos, lo que te establece el código como tal, está establecido acá, a ver, para darle mayor peso, es en el artículo 831, donde básicamente lo que se pide como requisito es la partida de fallecimiento del causante. Te pide la partida de nacimiento, de ese caso, si tiene hijos, la partida de matrimonio si hay un cónyuge. Te pide también el certificado negativo de sucesión intestada y certificado negativo de testamento. Estos dos documentos más que todo te piden los registros públicos para determinar que respecto a la persona no hay un trámite previo respecto al causante, más que todo la sucesión intestada. Y respecto al testamento también, porque ya existiendo un testamento como tal, la norma también te señala que primero se debe resolver el tema del testamento para posterior ir a un tema de sucesión intestada. Aparte de otros requisitos especiales que te establece el código, están los respecto a hacer llegar documentación respecto a las propiedades. Esto más que todo referencial a fin de determinar qué propiedades se van a incluir en la sucesión intestada, ya que una vez se termine el trámite de sucesión intestada como tal y se inscriben los registros públicos, ya directamente por intermedio mismo de registros públicos, se tiene que inscribir esta sucesión intestada a diversas propiedades que ya también se han establecido. ¿Y qué sucede si no hay testamento en una sucesión intestada? En sí, no es que no debería haber, sino que cuando no existe un testamento, o en todo caso la persona que ha fallecido no deja un testamento como tal, entonces ahí ya damos paso a la sucesión intestada. El código te establece específicamente cuándo se va a dar el caso de sucesión intestada, y en esto es obviamente cuando no existe un testamento como tal, y otra de las causas también es que cuando existiese un testamento se ha hecho tal vez un proceso judicial de nulidad de ese testamento, y al declarar fundada esta demanda no existiría el testamento como tal y procedería en todo caso una sucesión intestada. Entonces, más que todo por ese motivo, no es que tenga que haber una relación directa, sino que obviando el primero se hace una sucesión intestada como tal. ¿Y cómo se determina la distribución de los bienes en una sucesión intestada? Ya, respecto a los bienes, en sí en un proceso de sucesión intestada no se determina específicamente la distribución de los bienes como tal o cómo se va a repartir los bienes, sino que en un proceso de división y partición ahí sí ya se determina específicamente cómo se distribuyen los bienes. La sucesión intestada más que todo solamente te va a declarar quiénes son los herederos y como tal quiénes le corresponde, cómo se llama la masa hereditaria, los bienes que se ha dejado el causante. Entonces, en este proceso, como se ha señalado como requisito, se tiene, ¿no?, la relación de los bienes. Más que todo esto es como referencial para poder a posterior inscribir la sucesión, inscribir esa sucesión a las propiedades y en otro proceso judicial de división y partición ya dividirlo como tal. ¿Qué derechos tienen los cónyuges y los hijos en una sucesión intestada? Ya, respecto a los cónyuges y a los hijos, eso te establece el código respecto a quienes son considerados herederos forzosos, que son los herederos que obligatoriamente podrían directamente pertenecer a la sucesión. En este caso, los cónyuges, obviamente reconocidos mediante su acta de matrimonio, y los hijos, obviamente reconocidos también con su acta de nacimiento, son los primeritos que podrían incluirse en la sucesión, en todo caso en la masa hereditaria, ya que el código ha establecido que ellos son los primeros, beneficiarios del patrimonio que hubiese dejado el causante. ¿Existen plazos para reclamar una parte de una sucesión intestada? En sí como plazo no existe. Incluso el código nos establece que este tipo de procesos, este tipo de reconocimiento es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente puede pasar bastante tiempo, y nunca va a vencer ese derecho de poder exigir como tal. Es más, incluso lo que en la norma también señala, de ser el caso de que cuando se hace una sucesión intestada y existiese a posterior herederos que no se han podido incluir por otra manera o otra circunstancia que puede ocurrir en la vida práctica que se da, se puede hacer a posterior un proceso de petición de herencia, donde se puede incluir a los sucesores que no se han incluido
a la masa hereditaria e incluso también a la sucesión. Entonces no existe un plazo como tal, es imprescriptible. ¿Y qué papel juega un albacea en una sucesión intestada? El albacea más que todo está relacionado directamente a lo que tiene que ver con testamento, ya porque el albacea básicamente es la persona, según establece el código, quien es el causante, la persona que hace el testamento, bueno, en este caso la persona que hace el testamento, el posterior causante, es el que decide quién es esta albacea, porque él es el que se va a encargar de la distribución de los bienes, se va a hacer cargo de todo lo que tiene, todo específicamente ejecutar lo que se planteó en el testamento. Entonces, en este caso, como ya he señalado respecto al testamento, a no existencia del testamento y pasando a posterior sucesión, está más que todo la albacea no tendría una relación directa con la sucesión, más que todo con el testamento, sí. ¿Y qué sucede si hay disputas entre los herederos en una sucesión intestada? Ya. Como les señalé, la finalidad en sí de la sucesión más que todo es un reconocimiento como tal. Y como reconocimiento y como proceso no contencioso, no existiría un proceso de discusión respecto a la materia. Lo que sí es que puede dar el caso de que ciertos herederos se opongan a la inscripción de otros herederos. Eso sí puede suceder. Pero normalmente esto se pasa vía judicial y normalmente el juzgado lo que analiza primordial como un hecho primordial es el reconocimiento que se ha dado en las partidas de nacimiento y ese reconocimiento que dan básicamente los padres. Con ese reconocimiento directamente inscriben o deciden quiénes son los herederos. Cualquier otro tipo de discusión se tendría que hacer a través de otros procesos judiciales, como podría ser a través de una impugnación de paternidad, etc. Ahí se podría definir si una persona debería sacarse. Entonces, no hay mucha discusión. Eso en el momento de inscribir la sucesión. A posterior también sí puede existir otro tipo de procesos judiciales que discutan específicamente los herederos, que podría ser un proceso de desheredación, que ahí sí se discute, o un proceso de indignidad, ahí sí se discute específicamente qué personas podían heredar, ya señalados como herederos, pero tendrían que excluirlos por algún otro motivo que también señala el código. ¿Y nos podría dar alguna diferencia entre lo que es la vía notarial y la judicial? Ya, respecto primero, cada uno está regido por norma distinta. Obviamente la notaría tiene su propia normativa, pero los requisitos como tal y la finalidad como tal tienen que ser básicamente la misma, que es reconocer quiénes son los herederos específicamente del causante. La diferencia es que todo uno tiene que ver mucho con el plazo o el tiempo que se realiza, ya que en la notaría más que todo es un tiempo más corto. Y en la notaría más que todo te piden que se presente la documentación, que no haya un tipo de error en la documentación. En vía judicial también es lo mismo, pero a veces por la misma carga procesal se vuelve más largo el proceso. Pero más que todo en ambos procesos no hay mucha diferencia respecto al trámite y respecto a la finalidad tampoco no hay diferencia. Ya eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, hoy nos encontramos con el doctor Elfer Laura, quien nos va a dar una entrevista respecto al tema de sucesión intestada. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿En qué consiste la sucesión intestada, doctor? A ver, la sucesión intestada es uno de los derechos que puede, o bueno, no es que pueda, sino que tiene toda persona luego de que un familiar directo o indirecto haya fallecido. ¿No? El derecho de sucesiones es una institución jurídica que está regulado por el Código Civil y también la ley notarial. ¿No? Es entender, básicamente, el derecho de sucesiones es, ¿no?, aquel derecho que le asiste a toda persona para poder recurrir, le digo de forma individual, o concurrir con otros para poder heredar, ¿no?, ya sean bienes, ya sean capitales, ya sean de repente algún otro tipo de obligación, porque no solamente son bienes de repente como creencias que pueda tener o como bienes patrimoniales, sino también pueden heredar hasta deudas, ¿no? Entonces, eso es lo que podría, a modo general, entenderse por un derecho hereditario, un derecho sucesoral, ¿no? Bueno, como segunda pregunta, ¿cuál es el orden sucesorio? Bien, el orden sucesorio tendríamos que establecer. El Código Civil establece el orden, ¿no? Primer orden están, ¿no?, en caso de que fallezca un papá, están la esposa, los hijos, ¿no? Pueden haber hijos matrimoniales o pueden haber de repente hasta hijos extramatrimoniales, ¿no? Pero todos en ese orden prioritario o orden de ley lo establece el mismo Código Civil.
pero ese es el orden al menos en que pueden heredar. Ahora, en el caso de que no hubiesen esposa, no hubiese hijos, entonces en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? A veces hay sobrinos, ¿ya? O de repente en un segundo orden tendrían que ser, si es que tiene papás vivos, podrían ser los padres los que van a de repente poder solicitar un procedimiento de sucesión hereditaria. A veces ocurre también de que en el caso de que no haya esposa, no haya hijos, no haya papás, ¿no? Vienen a veces a heredar los hermanos, ¿ya? Y si no hay hermanos, vienen de repente hay alguna otra persona que pueda estar de repente por grado de consanguinidad, ¿no? Que sea algún familiar quizás indirecto, que pueda de alguna forma también poder recurrir o concurrir para poder heredar, ¿no? Entonces, hay que armar un árbol genealógico, y eso, de repente en alguna jurisprudencia o en algún artículo, ¿no? O en la misma doctrina, establecen hay veces todo ese árbol genealógico, cómo debe de procederse a hacer la sucesión intestada. Como tercera pregunta, ¿cuál es la importancia de la sucesión intestada? La importancia de la sucesión intestada radicaría básicamente en el hecho de que las personas que tengan esa facultad de poder reclamar o de poder recurrir de repente a poder reclamar un bien, básicamente es con la finalidad de poder obtener ese derecho de que deje un causante respecto de algunos bienes, ¿no? Como le decía, pueden ser bienes de manera positiva o negativa, ¿no? Pueden ser derechos o pueden ser obligaciones que igual tengan, ¿no? Por lo general nadie se va a atrever a heredar pues deuda, ¿no? Bien. En caso de que se excluya un heredero de alguna sucesión intestada agotándose la vía judicial, ¿podría accionarse en la vía penal también? A ver, como si se excluye algún heredero. Sí, y se agota ya la vía judicial, ¿podría accionarse también en la vía penal? No, en realidad, si hablamos del procedimiento, o ya sea judicial o notarial, ¿no? Cada vía tiene un procedimiento distinto, pero que el objetivo de este proceso de sucesiones tiene un objetivo, ¿no? Conseguir o lograr ser declarado heredero, ¿ya? Una vez que te declaran como heredero, entonces tú tienes la opción o el derecho de poder ser titular de los bienes que pueda tener tu causante, ¿ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, si hay 2 herederos, 3 o 4, qué sé yo, ¿no? Se puede presentar esa figura, pero de repente en esos casos uno solo puede recurrir o puede realizar ese trámite de sucesión intestada, ¿no? En estos casos, y no los llama o de repente hace una declaración jurada de que no existen más herederos, y de alguna forma podría tener el interés de solamente figurar él como heredero. Ocurre esas cosas, ¿ya? Pero ¿cuál es la otra opción? De repente has recurrido en la vía notarial. En la vía notarial, de igual forma, vas a cumplir con las exigencias de algunos requisitos, así igual en la vía judicial también te exigen ciertos requisitos, ¿no? Entonces ahí es donde de repente pues tú solito te has hecho declarar heredero. Entonces si tú solo has hecho, o sea, si tú eres solo o apareces solo como único heredero, pero tienes hermanos, qué sé yo, o hay padres, de repente de acuerdo a lo que es la prioridad para poder ser considerado como heredero, entonces los que no aparecen como tales, los que no aparecen como herederos, tienen la opción de poder hacer un proceso de reconocimiento de heredero, pero ese procedimiento es ya judicial, ¿no? Si has hecho a nivel notarial, puedes hacer eso, pero si has hecho a nivel judicial y también te has hecho aparecer como único heredero, tienes esa única y exclusiva posibilidad o facultad de poder solicitar a través de un proceso no contencioso
¿no?, el ser reconocido heredero, ¿no? Perdón, no es que por un proceso contencioso, ¿ya?, de ser reconocido como heredero. El proceso de sucesión es un proceso no contencioso, porque no hay litigio, no hay intereses contrapuestos. Lo único que se busca es ser declarado heredero, nada, ¿ya? Pero al margen de todo eso, si es que no estás apareciendo como heredero, oye, pero si tú tienes el derecho, tienes los documentos o qué sé yo, que acredites vínculos de consanguinidad, o sea, tú tienes la opción, desde el tiempo que haya transcurrido, de poder ser declarado heredero a través de un proceso judicial contencioso, ¿no?, para poder ser reconocido como heredero. ¿Qué bienes entran y no entran en la sucesión? ¿Qué bienes? Sí. ¿Qué bienes pueden entrar en la sucesión? Los bienes son todos los que deja el causante, como le dije. Pueden ser bienes muebles, inmuebles, o de repente hasta obligaciones. Todos esos bienes entran en una masa hereditaria, ¿ya? No solamente es esto, como le decía, ¿no?, las cosas positivas, sino también hay cosas negativas. Ahora, bienes que no entran en la sucesión hereditaria, no he podido establecer o no podría decirte a ver qué bienes serían los que no entran, porque si se trata de bienes, son cosas de repente materiales, salvo aquellos que no sean de libre disponibilidad, ¿no? Esto, qué sé yo, ¿no? Yo no puedo heredar de mi papá de repente su corazón, así o de repente necesito yo eso, ¿no? Porque eso está en una facultad de la persona de poder de repente donar sus órganos, ¿no? O sea, eso tampoco no podríamos considerarlo como un bien, ¿no? ¿Ya? Algo que no puede ser considerado en la masa hereditaria o sucesión hereditaria, no podría precisar. La diferencia entre la vía judicial y una vía notarial. La vía judicial, por lo general, se hace cuando tal vez, uno es que en la vía notarial el procedimiento es más rápido, ¿ya? En la práctica, en la ley establecen los plazos. En la vía judicial también establecen plazos, pero en la práctica suele demorar mayor tiempo, ¿ya? La otra diferencia es que podría haber encontrado en un procedimiento de este tipo es de repente en cuanto a los costos, ¿no? Notarialmente están cobrando un aproximado de, creo que algo de 400 soles aproximadamente en la sucesión hereditaria, salvo que existan más herederos, ¿no? En cambio, judicialmente tenemos unas tasas judiciales que lo establece la ley para poder iniciar ese proceso, ese procedimiento notarial, ¿ya? Otra diferencia que, podríamos encontrar en esto es que básicamente los plazos, porque las publicaciones se hacen de igual forma, tanto notarial como judicial, ¿no? Para poder de repente hacerlo, publicitar ese procedimiento con la finalidad de que alguno que se pueda enterar por ahí, que es hijo, pueda ingresar en la sucesión. Ahora, otra diferencia que podría encontrar en este procedimiento, básicamente quizás lo más importante serían eso. Ok, doctor, muchas gracias por la entrevista concedida. No se preocupe.